Hola, hola. Bien. Hola, ¿cómo están? Que la semana pasada no nos vimos. Andaba afuera. Fui a Cocoyoca, pues a tener un retiro con mis amigas cercanas, con mis socias, eh, pues mi grupo de contención, de hecho. Que siempre, como les he dicho, ¿no? Es importantísimo tener nuestros grupos de contención, eh, esos grupos que se convierten a la larga en nuestra tribu, en nuestras hermanas de alma, donde podemos ser nosotras mismas, en donde nos explayamos y pues empezamos ya. La verdad es que todas en este grupo tenemos un trabajo terapéutico, entonces pues es muy padre poder ser uno mismo, poderse explayar, poder simplemente ser, ¿no? Esa esencia de nosotros mismos, y ponerla ahí sin problema, ¿no? Sabiendo que, que no te van a lastimar, que, que no van a hacer burla de tus errores o de las cosas que haces, pues raras o no sé, ¿no? De diferente manera y está bien, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que el lunes pasado no anduve por aquí. La verdad es que pues estaba súper metida en las actividades que hicimos, entonces por eso ya no, ni mandé mensajito ni nada, pero bueno, en fin, aquí estamos el día de hoy, ya muy lista para platicarles más profundamente y más cosas acerca de este tema tan interesante que es el cuerpo humano. eh, ¿Por qué o para qué tenemos este cuerpo que tenemos así tal cual es, con todas las cosas que tiene eh, en el mismo, ¿no? Y que podamos honrarlo, aceptarlo, agradecerle, amarlo tal cual es, ¿no? Reconocerlo y dejemos a un lado estos juicios tan duros, estas desprecio, este desprecio que tenemos hacia nuestro cuerpo o algunas partes de nuestro cuerpo, eh, esta necesidad de cambiarlo, de modificarlo, de hacerlo diferente, eh, cuando en realidad el cuerpo ha estado a tu servicio
todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es básicamente el objetivo de estas transmisiones, que ya esta es la séptima con este nuevo tema, y basado en los libros, porque en realidad ese es el objetivo original de las transmisiones de los rostros del cielo, es compartirles todos aquellos libros que han tocado mi vida y que me han dejado un gran aprendizaje en donde he podido encontrar muchas respuestas y que les he compartido muchas veces que mis seres de luz, mi equipo cósmico, así es como me hablan, ¿no? Así me dan mensajes cuando yo tengo preguntas. Siempre me mandan un libro, ¿no? Así que gracias, Blanquis, gracias, gracias. Sí, con un poquito de nuevo look. Vienen cosas interesantes en mi vida, así es que pues elegí ir a cambiarme un poco. Igualmente, bendecida semana para ti y para todos los que nos escuchan ahorita en vivo y los que se conectarán en algún otro momento, en este espacio y tiempo que empieza a dejar de existir como lo conocemos. Entonces, bueno, pues sí, esta es la idea, ¿no? La recalco y la sigo hablando y diciendo así porque es muy importante que hagamos esta transición, que dejemos ya de hacernos daño, porque nos hacemos mucho daño, mucho, mucho daño, y esto no es bueno eh, para nadie. Y como colectivo nos hace mucho daño. Y hoy por hoy estamos viviendo muchas consecuencias de este desconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, este desconocimiento de quiénes somos en realidad, de para qué estamos aquí, de para qué está el cuerpo con nosotros, porque hay una razón mucho más profunda de la parte física. Entonces, como dice Blanquis, abrámonos a recibir información para este templo sagrado que es nuestro cuerpo. Y que es el que está experimentando al servicio de la divinidad, ¿no? La divinidad está en nosotros, vive a través de nosotros, vive las experiencias materiales a través de nosotros. Así es que queremos llevarnos a esta idea de la santidad, ¿no? De convertirnos en santos. Y eso es como, perdón, como santos. O sea, voy a ir, pretendo que la iglesia me canonice y me convierta en santo, o cómo. No. Estos términos han sido secuestrados, nos los han quitado de las manos. Santidad y sanidad son la misma raíz, son la misma palabra. Ser sano es ser santo. Entonces, convertirnos en santos significa llevarnos a la sanidad mental, física, espiritual, álmica, que nos ha sido arrebatada. Y nosotros, por ignorancia, hemos dejado que esto suceda, hemos permitido, al no participar activamente en nuestra vida,
hemos permitido que otros lo hagan por nosotros. Y eso tenemos que cambiarlo y terminar con eso ya. ¿Okay? Entonces nuestro cuerpo es así, exactamente, es un templo sagrado. Todo nuestro cuerpo, todo completito, es un templo sagrado y merece nuestro más grande y absoluto respeto. La reverencia más grande es hacia ti mismo, hacia este templo sagrado, ¿no? Todo lo que tú de pronto haces para honrar y adular o adorar, todas estas adoraciones que se hacen ante las figuras de santos, de vírgenes, de dioses, de todo esto que las iglesias nos han acostumbrado a hacer, tenemos que hacerlo para nosotros mismos. Nosotros tenemos que eh, adorarnos a nosotros mismos, respetarnos, darnos ese trato especial, ¿no? Ponernos en alto. Y no porque te vayas a poner en alto en un nicho, no. Es, ponerte en alto es eh, caminar erguido por la vida, eh, sabiendo quién eres, ¿no? Eres la divinidad encarnada, con una misión muy importante de ser ejemplo de vida para los que vienen y para despertar esta idea en el colectivo de que somos divinidad encarnada experimentando esta densidad tan densa, valga la redundancia, ¿no? Experimentar, por ejemplo, el tomar una pluma y escribir, el escribir, ¿no? El que vengan ideas a tu cabeza y que tú las escribas, el pintar, el caminar, comer, disfrutar la comida, el hacer ejercicio, mover tu cuerpo, ¿no? Aprender o sea, todos los movimientos de los que es capaz tu cuerpo, disfrutarlos. Y nada más, el simple hecho de hacer esto, el hecho de sentarte, de poder moverte de mil formas, ¿no? Experimentar todo eso es parte de tu misión de vida. Experimentarlo. Frecuentemente me preguntan, ¿no? Oye, pero quiero saber mi misión, quiero saber mi propósito, ¿qué hago? Vive, vive despierto, vive en conciencia, sé totalmente consciente de este momento presente en el que estás, de la sensación de tu blusa, de experimentar, ¿no? Tu pelo, tu cara, de experimentar. Lo que sea que estés haciendo es perfecto. Experimentalo en conciencia, en presencia. Estar totalmente presente en el aquí y en el ahora, haciendo lo que sea que estés haciendo. Ya después, si haces eso, tu esencia, ya lo particular a lo que tú veniste, se va a desplegar ante tus ojos. Los recursos están, hay muchísimos recursos, muchos. Hay uno maravilloso que a mí me encanta, me fascina, que es el diseño humano, las claves genéticas, para ser más específico, las claves genéticas de Richard Roth son espectaculares para poder conectar ya con tu esencia de esta vida presente. Pero todo eso se te va presentando cuando tú estás haciendo las cosas en plena conciencia y presencia, eh,
santificando tu cuerpo a cada paso. Cada vez que tú criticas, juzgas, golpeas tu cuerpo, te echas para atrás y te echas para atrás y te echas para atrás, ¿no? Y esta palabra que acabo de decir, que salió, ¿no? De golpear tu cuerpo es mirarte al espejo y hablarte feo, criticarte, decirte malas palabras, comer cosas que no te hacen bien, solo porque está de moda o porque alguien más te lo puso enfrente, ¿no? Y aquí este es un tema tan complicado, tan complicado, porque estamos, o sea, el tema de la nutrición, creo que en algún momento dado voy a hacer algún, no sé qué, algo con el tema de la nutrición, porque es sumamente importante, porque la nutrición va para todo, no solo para la comida de la boca, sino el alimento visual, el alimento auditivo, el alimento de aire, ¿no? De lo que respiramos, el alimento táctil. Eh, Cada vez que nosotros nos alimentamos con cosas que no están en armonía con nosotros mismos, vamos en retroceso. ¿Okay? ¿Y qué es eso? Depende de tu diseño humano. No hay una cosa que sea para todos, no la hay, no la hay. Por ejemplo, en algún momento de la vida que estudié un poquito de Ayurveda, muy poquito, eh, descubrí, ¿no? Era una combinación interesante de ahí un curso raro, ¿no? Que combinaba Ayurveda con numerología. Y entonces en mi perfil resulta que, por poner un ejemplo, salieron muchas cosas, pero este me llamó mucho la atención porque ahí me describen que la lechuga, todo el mundo quiere comer lechuga porque la lechuga es muy sana, ¿no? Y a todo el mundo le recomiendan las ensaladas, claro, con algunas otras cosas, ¿no? Espinacas, arúgula, lo que quieras. Pero en general la lechuga es el ingrediente de los principales en todas las ensaladas, ¿no? Que son sanas. En ese estudio a mí me dijeron que que la lechuga no es buena para mí, que no la metabolizo, no la puedo, no me hace bien, me infla, ¿no? Y cuando lo escuché, dije, claro, sí, por supuesto que sí, ya lo he experimentado. En mí, yo sabía eso, yo ya lo sabía, pero tuvo que venir alguien externo a decírmelo para que yo dijera, ok, entonces ya no voy a comer lechuga. Y es como, pero ¿cómo? Si la lechuga es muy sana, ¿no? Entonces, no hay alimentos buenos y malos, ¿no? Hay alimentos que armonizan con tu diseño humano particular y otros que no. Betty, buena tarde, qué gusto coincidir contigo también. Nos acabamos de conocer hace poco y bueno, fue una experiencia increíble la que tuvimos, Beatriz, por ahí en donde nos conocimos. Y bueno, aquí seguimos en servicio eh, para, para los que estén. ¿Qué otra cosa, ya que entré un poquito a este tema, para dejarles otra semillita sembrada? El diseño humano tiene una parte que se está apenas, bueno, yo digo apenas porque yo apenas lo estoy estudiando, pero de todas maneras el diseño humano es muy nuevo. Eh,
en el diseño humano hay diferentes maneras de alimentarte que tienen que ver con tu diseño y que armonizan contigo. Si tú estás comiendo de otra manera que no es la que te armoniza, no vas a estar armónico con todo tu ser, ¿no? Entonces, les cuento el ejemplo mío. ¿Por qué? Pues porque es el que conozco, es el que vivo todos los días, ¿no? Resulta que en mi diseño humano yo tengo una manera de nutrirme que tiene que ver con una etapa evolutiva de la humanidad cuando éramos nómadas, bueno, más bien estábamos en la etapa de pasar de nómadas a sedentarios y ya se empezaban a formar las primeras, vamos a llamar comunidades o tribus, ¿no? En donde se iba ya asentando y experimentábamos los alimentos, ¿no? de lo que había ahí en los alrededores de donde se hacían los asentamientos. Y entonces había mujeres y hombres recolectores que se iban a los alrededores y recolectaban hierbas, ramas, piedritas, tierra, lo que se encontraban ahí a su alrededor, frutas, ¿no? lo que estuviera ahí, y tenían esta capacidad de probarlo, olerlo, sentirlo, mirarlo, o sea, en todos los sentidos, y poder decir, esto no es apto para comerse, esto sirve para esta otra cosa, esto sirve para esto sirve para, o sea, ese discernimiento de las cosas, ¿no? Ese es mi diseño humano de recolectora. Entonces, yo cuando como los alimentos por separado, ¿no? O sea, son un montón de cosas que me voy dando cuenta y digo, wow, esto yo lo sabía de niña, pero ¿qué pasó cuando yo era niña? Acábate tu comida, si no te la acabas, castigo, y muchas veces me dejaban sentada en la mesa porque no me acababa lo que me servían. Siempre me han dicho que soy súper picky para la comida, ¿no? Separo las cosas en el plato, las separo, aunque estén bien picaditas. Si hay algo que no me va a mi gusto, lo separo, ¿no? Por ejemplo, a algo que le pongan lechuga, ¿no? Quitar. El pimiento. Los pimientos no me gustan, no es algo que yo sienta que le sienta bien a mi cuerpo. No. Yo hago ese discernimiento y lo quito. No sé, muchos alimentos no los consumo porque no me van bien y lo sé. Si tú me sirves una ensalada de fruta, ¿no? Lo hago, separo la manzana de la papaya, de la sandía y me las como una por separado. ¿Okay? Ese es mi diseño. ¿Okay? Y no tengo horarios de comida en realidad, ¿no? O sea, puedo comer a cualquier hora, no mucho, porque más bien es como de prueba, solo de prueba. Comer mucho no me va bien, comer en las noches no me va bien, ¿ok? Ese es el discernimiento. Claro que en estas sociedades eres muy juzgada por tu propio diseño humano. Hay otros diseños, bueno, que yo conozca 7 con vertientes diferentes, ¿no?
Por ejemplo, hay un diseño humano para la alimentación que es en frío y otro en caliente, ¿no? Tienen esa dualidad de la temperatura de la comida. Entonces hay personas que les sienta muy bien comer en frío. Eh, Mi hija es una de ellas, ¿no? Mi hija chica, por ejemplo, ella puede comer la pizza fría y le encanta, ¿no? Y es como, ¿cómo? O sea, caliéntala, ¿no? Ponla en el hornito, no fría, ¿no? Y bebidas frías, y el hielo y tal, ¿no? Entonces, muchas veces te recomiendan, no, es que terminando de comer, tómate un té calientito, porque eso te va a ayudar a la digestión. Sí, a los que tienen diseño humano de calor, pero a los que son de frío no les viene bien. Y así, o sea, hay muchos diferentes tipos. Tú tienes que descubrir el tuyo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto es nuevo. ¿Qué va a pasar o qué queremos que pase? Al respetarnos a nosotros mismos, vamos a tener que encontrar maneras de socializar diferentes. Porque hoy por hoy socializamos a través de la comida y la comida tiene una preponderancia brutal en las familias, ¿no? Y si tú no le aceptas el platillo a la abuelita, bueno, o sea, te pueden verdaderamente sacrificar. ¿Cómo es posible que hayas dejado la comida de la abuelita? Ella que con tanto cariño la hizo, ¿no? Sí, pero la abuelita no conoce el diseño humano de los que están ahí, los horarios de comida. Otro tipo de diseño humano tiene que ver con el horario, con comer con sol o sin, o sin sol, ¿no? Hay quienes les viene muy bien comer por la mañana y hay quienes no, y hay quienes les viene muy bien comer en la noche en la oscuridad o en silencio. Imaginen ustedes, comer en silencio. ¡Wow! ¿No? Hoy por hoy que vas a cualquier restaurante, donde sea, y está puesta la tele, el radio, eh, un ruido de la calle, ¿no? Porque la mayoría de los restaurantes están cerca de la calle, y es un ruidazal. Entonces, todos aquellos que en su diseño humano tienen comer en silencio, no pueden hacer bien la digestión, no metabolizan bien lo que sea que coman. No importa porque está el ruido, entonces su cuerpo no tiene esta capacidad de estar metabolizando porque está tratando de defenderse del medio del ruido que tiene alrededor. Entonces, bueno, pues cambiemos, ¿no? Cambiemos. Exacto, exacto. Es nuestro vehículo para transitar, ¿no? Y es muy sagrado, muy, muy sagrado. Y sobre todo ahora vamos a una etapa muy diferente de este planeta Tierra. Vamos hacia otra cosa totalmente diferente. No es nada de lo que conocemos, es diferente. Y nuestro cuerpo está sufriendo una transformación que, que ni siquiera nos la podemos imaginar. Es tan grande, ¿no? Tan fuerte que es a nivel ADN. Nuestro ADN se está transformando. Nuestro ADN se está reformando, o como a mí me gusta decir, se está restaurando, porque muchas hebras del ADN fueron canceladas, están ahí, pero se canceló su funcionamiento diciendo, los científicos bien inteligentemente nos dicen, es ADN basura, ¿no? Y nosotros les creemos, ¿no? Bueno, ese ADN basura está activándose cada vez más en nosotros.
de tal manera que vamos a regresar a nuestro diseño original de este cuerpo humano que tiene un nombre ahí raro, que es Adán Cadmónico. ¿Qué es eso? Bueno, no importa el nombre. Es un cuerpo santo. Nuestro diseño original no incluye la muerte. La muerte física no está en nuestro diseño original de este cuerpo tan maravilloso, al que hemos despreciado y vapuleado y enjuiciado y hecho un desastre, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que este cuerpo va a ser tu vehículo por muchos años por venir. Muchos, ¿no? Ahí, si quieres leer un poco del Antiguo Testamento, ¿no? Échale un ojito así rápido, ¿no? A Matusalén, ¿no? Vivían 800 años, 600 años, 500 años, ¿no? Dicen, es que es lenguaje metafórico. No, no es metafórico, es real. Ese es nuestro diseño, ¿ok? Y esa muerte es otra cosa, es algo que nosotros vamos a elegir en qué momento ya queremos soltar esto, pero no como muerte, sino como un deshacimiento de lo que nos tiene compactados. Sí, sí, Betty, tenemos muchas creencias al respecto, muchas, y las tenemos que ir cambiando. Y bueno, esa es parte de mi labor, parte de mi diseño es poner esto ahí. Tengo una parte, unas claves genéticas ahí de rebeldía y revolución y movimiento, ¿no? De ser eh, maestra. Entonces, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Eh, compartiéndoles toda la información que a mí me ha sido dada y que he tenido la oportunidad de no solo de leerla, ¿no? Porque el libro no solo lo leo, sino que lo desgloso, ¿no? Y lo integro con... Siempre me verás, mi escritorio siempre está así, te voy a enseñar todo lo que tengo aquí. Así, ¿no? Siempre encontrarás todo esto en mi escritorio. Siempre. Libros por un lado, por el otro, ¿no? Porque estoy siempre tomando y integrando, desglosando la información, poniéndola lo mejor que yo puedo para compartirla. ¿Ok? Así es, Blanquis, exacto. Cuando nosotros nacemos, nos quita nuestro diseño humano. Nosotros muy inteligentemente lo tenemos. Nadie nos tiene que enseñar. Está en nosotros, en nuestras células, el diseño humano. Lo traemos. Pero esta sociedad, estos padres que están dentro de esta sociedad, que dicta reglas y que dice que las cosas tienen que ser como tienen que ser, ¿no? O sea, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que teníamos que comer 3 veces al día? ¿Quién dijo que era en la mañana, tarde y noche? Y ahora 5, ¿no? Ahora no solo 3, 5. Mañana, tarde y noche y entre tiempos y te dan en las dietas, ¿no? Te ponen así cosas. Y espérate. Muchas de las cosas que dicen pueden estar maravillosas para alguien, pero no para alguien más. Entonces, espérame, conéctate con tu esencia, ¿no? Ahora hay tantos instrumentos maravillosos para conectarte con tu esencia, ¿no? La misma astrología, la numerología, la terapia. La terapia individual te conecta, te ayuda a descubrir tu esencia, ¿no? A quitar todas esas cosas que te fueron poniendo encima, ¿no? Es que qué barbaridad, esta niña no come. ¿Cómo?
¿no? Y hay que hacer algo para que coma. Pues sí, buscar lo que sí le va. Dejar que el niño es tremendamente inteligente, no necesita que nadie le venga a poner reglas, ¿no? Los pediatras que bueno, ahora creo que ya hay más mujeres pediatras, pero cuando yo tuve a mis hijas eran más hombres pediatras, ginecólogos hombres, ¿no? ¿Qué caramba le va a venir a decir un pediatra hombre acerca de lactancia a la mujer? ¿Él ha lactado? ¿Él ha tenido a un bebé en sus brazos y en su pecho? ¿No? ¿Cómo puedes saber cuál es el momento correcto para lactar? No, y es que si ya pasaron más de 3 horas, tienes que despertar al bebé para que coma. No lo puedes dejar. Es como, sí, sí lo puedes dejar. El bebé te va a pedir cuando él quiera, cuando él lo necesite. Y tú, mamá, tienes que estar al servicio del bebé. En esos años de lactancia, tienes que estar al servicio del bebé, ¿no? No, pero se tiene que ir a trabajar la mamá. ¿Cómo se va a quedar ahí? Sí, se va a quedar, para eso tienes, el maternaje es maternaje. Y es un es un trabajo, no me gusta decir trabajo, me choca esa palabra, pero digamos es una profesión de tiempo completo. De tiempo completo, tenemos que regresar a eso. Todos nuestros actores de cuerpo tienen que ver con la lactancia. Y no conocer nuestro diseño humano. ¿Ok? Entonces, ir viendo, ¿no? Sí, definitivamente la calidad del cuidado de nosotros mismos dictará nuestro futuro como humanidad, no como persona individual, como humanidad, ¿ok? Entonces, bueno, pues son temas complicados. En realidad, habemos poquitos aquí, pero esos poquitos somos suficientes para llevar el mensaje cada vez a más y más y más. ¿Okay? Entonces, Blanca, te invito a que explores tu diseño humano. Si quieres, si luego me acuerdas por el chat, yo te guío para que lo saques y puedas explorar esa parte. Está muy interesante. Bueno, entonces, fíjense, ya casi se nos va el programa completo, pero no importa. Les tengo algunas ideas acerca de lo que estamos hablando, que son las heridas del alma, ¿ok? Y repasando rápidamente, decíamos que son 5 heridas, las planteadas por esta autora, Liz Bourbeau, y ya vimos que cada una de estas heridas tiene una corporalidad, ¿no? O sea, ya traemos ese diseño que se tiene que venir a poner para que tú vivas lo que tienes que vivir álmicamente. Son heridas del alma. El alma es la que necesita que esa herida se instale en algún momento de tu existencia para que tú hagas tu proceso de transitar hacia la luz, de la oscuridad hacia la luz. Es como lo que siempre decimos en nuestras transmisiones de Restaurando al Ser, ¿no? Te acompañamos a transitar el recorrido desde la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Ese es el camino álmico.
el camino que ve las cosas, que ve la oscuridad, la saca, la pone en la luz y la trasciende, la lleva más allá, aprende de la herida, ¿ok? Entonces las heridas, así como las sombras, heridas y sombras van entretejidas, es casi lo mismo. Esas sombras las venimos a trascender, ¿ok? No a quitar, no a eliminar, no a borrar, ¿no? Es como, dime cómo me la quito. No, no, no hay eso. Es trascender. ¿Qué es trascender? Aprender a vivir con ello de una manera inteligente, compasiva, virtuosa, ¿ok? Poniéndolo al servicio de la humanidad, ¿ok? Si yo no tuviera las heridas que tengo, no estaría aquí sentada enfrente de ustedes hablando de esto, ¿ok? Entonces, son 5 heridas que nos hacen nuestros padres. Nuestros padres no las hacen. Y está bien, es parte del plan. Ellos, en su parte álmica, en su alma, estuvieron de acuerdo con tu plan. Porque cuando tú ibas a nacer, se les convocó a estas almas de tus padres, se les convocó en una reunión con tus maestros, que en realidad eres tú misma, pero vamos a decir que son tus maestros. Y ahí estaban tú, tus maestros, el alma de tus padres y de todos los que iban a colaborar en tu vida, pero principalmente a los padres, y les dijeron, oigan, a ver, miren, aquí está esta almita que quiere nacer y necesita unos papás para poder nacer en esta tierra que así funciona. Y esta alma, en su plan álmico, necesita trascender la herida de rechazo. Están dispuestos a ser los que la impongan, ¿no? Los que marquen esa herida, y estos papás en su parte álmica dijeron sí, por amor a ella, ¿no? Y a este camino álmico lo haremos, ¿ok? Ya después hablaremos de otro tema del maternaje, que es otro tema aparte, pero esa es la esencia de las heridas, ¿ok? Entonces, sí, claro, Betty, también lo vemos, lo del diseño humano, claro que sí. Entonces, las 5 heridas, decíamos, ya las explicamos. Si eres la primera vez que escuchas, te recomiendo que vayas desde la transmisión 1, están numeradas, ¿no? En la lista de reproducción de Rostros del Cielo. Ahí está la nueva temporada, digamos. Ahí está del 1 hasta hoy, que es el 7. Herida de rechazo y herida de injusticia. Van de la mano. Una se presentó antes y una se presentó después. Van de la mano. Las dos son impuestas por el padre del mismo sexo. O sea, para nosotras mujeres, quien nos la hace es nuestra mamá. ¿Okay? Y explicábamos que estas dos heridas tienen una corporalidad delgada. El de rechazo mucho más delgada, muy, 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 muy delgadito, así, no sé, piernas de popotito, así, muy delgada. Y la injusticia también es delgado, ¿no? Nada más que la diferencia entre el rechazado y el injusticia, digamos, en términos generales, es que el rechazado está desgarbado, ¿no? Así, y el de injusticia está así porque es rígido, ¿ok? El músculo está rigidizado, ¿ok? Entonces, también otra cosa que les pedía yo es que ustedes en una hoja dibujen su cuerpo, aunque no sean artistas, no importa,
dibujen su cuerpo, aunque sea con bolitas y palitos, y marquen donde ustedes vayan sintiendo que tienen la herida de rechazo. A lo mejor no es tu herida primaria y tu corporalidad primaria no es la de rechazo o injusticia, pero sí puedes tener ciertas partes de tu cuerpo que tengan esa herida, ¿no? Y les contaba que, por ejemplo, mi muñeca es muy delgadita, ¿no? Entonces yo aquí tengo una herida de rechazo provocada por mi madre, ¿no? O comentaba yo también de las uñas de mis pies que son chiquititas, ¿no? Ahí hay rechazo. Todo lo que es como muy delgadito, muy pequeñito, los hoyos de mi nariz son muy chiquitos, ¿no? Ahí hay rechazo, ¿ok? Y eso me sirve. Y luego puedo, en mi imagen, cuando ya la tengo completa, puedo ver qué porcentaje de herida tengo, ¿ok? Entonces, rechazo, injusticia, generados por el padre del mismo sexo. Y la máscara del rechazado es huidizo, huye, huye ante las situaciones que le resultan estresantes. En cuanto siente miedito de algo, sale corriendo, ¿ok? No sé, aquellos que no se comprometen, que les cuesta mucho comprometerse con una relación, con un trabajo, con cualquier cosa así. General, estoy hablando de generalidades. Si tú ya quieres algo mucho más específico, si tú quieres saber exactamente dónde andas en cuanto a tus heridas de una manera mucho más puntual y más clara, pide una consulta, con mucho gusto lo platicamos y lo vemos. ¿Okay? Luego, la herida de injusticia, que es la máscara del rígido. Rígido, todo rígido. Tienen poca flexibilidad. Aunque hagan yoga, nada más no alcanzan a hacer la postura en su completud porque hay algo que ¿no? Porque el músculo está rígido. Y está bien, es parte de lo que vienen a hacer aquí, ¿no? O sea, no te forces a hacerlo a fuerzas. No, pues tienes la máscara del rígido, date chance, ¿no? Comentábamos que muchos de los abogados, de los que estudian leyes, tienen que ver con esta herida, por lo general. Y luego las dos siguientes, abandono y traición, van de la mano también. Una aparece antes, el abandono, luego la traición, y son instaladas por el padre del sexo contrario. Para nosotras las mujeres es el padre el que nos pone esa herida, ¿ok? Entonces, ahí está. Yo tengo esas heridas. Si tienes, es casi un hecho que si tienes una, tienes la otra. Y claro, ¿no? O sea, tuve un papá que trabajaba de sol a sol y que además tenía amante, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente el abandono era, ahí estaba, no estaba presente para nada. Y la traición tiene que ver precisamente con la amante, ¿no? Porque cuando nosotras somos chiquitas, ¿no? Tenemos 2 años, el síndrome de Edipo y Electra, nos enamoramos de nuestro padre, entonces si nuestro padre tiene un amante fuera del matrimonio, pues obviamente te traiciona, ¿no? A ti, no a tu mamá, a ti, ¿ok? Por ahí va la cosa. Puede ser eso, pueden ser otras cosas. La máscara del abandonado es el dependiente, el que depende de los demás, el que no puede estar solo, porque siempre tiene que tener una relación de dependencia con algo, con alguien. Somos los más adictos, los más codependientes. Nos cuesta mucho trabajo poder salir
de relaciones porque somos muy codependientes, ¿no? Y estamos ahí pegados al otro, ¿no? La típica mujer a la que golpean, ¿no? Y que tú quieres ayudarla y te dice, hey, tú ni te metas, este es mi asunto, ¿no? Yo aquí estoy muy bien, ¿no? Por ahí. Y la máscara de la traición es el controlador, el que quiere controlar todo, el que quiere tener la perfección, esto es así, asado, ¿no? Todo en orden, todo controlado. Y finalmente la herida de humillación, que es esta corporalidad, bueno, la corporalidad del abandonado traicionado es un cuerpo ya más, con más forma, con un músculo más bien marcado, ¿no? Más que el de la injusticia y rechazo. El controlador, los controladores son los que mejor cuerpo tienen, entrecomillado, porque son los que van al gimnasio, porque quieren controlar todo en su cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo esté supuestamente de maravilla. Entonces son los que están en el gimnasio, ¿no? Los más controladores, o que siempre están buscando este asunto del ejercicio. Y el abandonado tiene como más flacidez, digamos, no está tan marcado el músculo como el controlador, pero tienen una buena forma. Y bueno, podríamos profundizar más, pero no es el momento. Y la última herida es la herida de humillación, que es la corporalidad del gordo, ¿no? Que no tiene cintura, el que es una pelotita, ¿no? Muy redondo. Sí, el redondo. En el tronco es redondo. Los brazos, las piernas son delgados, pueden ser delgados o no, pero la característica principal es esta redondez del torso. ¿Okay? La herida para ellos es instalada por cualquiera de los papás, uno, otro o los dos, que la herida ahí es muy fuerte porque es la sumisión. Los llevan a someterse. Son padres controladores, ¿no? Que someten al hijo. Y entonces se genera la herida de humillación. ¿Okay? Bueno, esa es el resumen, ¿no? De estas heridas. Déjame ver, estoy leyendo los comentarios, donde me quedé por ahí. Pueden, sí. Hola, Itzel. Muchos saludos. Pueden estar presentes todas las heridas, pueden estar presentes las 5. Es muy interesante esto, porque en el primer libro que escribe Lise Bourbeau, bueno, el primero de las heridas, que es déjenme checarles la fecha de cuando lo escribe. Por primera vez, o sea, fue editado por primera vez en 2000, en el año 2000. O sea, hace 23 años. Pero bueno, claro que esta mujer ya traía mucho camino andado. Ya para cuando escribió el libro, ella ya tenía mucho camino andado con este tema de las heridas. Entonces, cuando lo escribe, ella dice que traemos una herida
que está ahí presente y que esa es la herida que vamos a estar transitando durante toda nuestra vida. Me parece que dice entre una y dos heridas. Básicamente una, pero que puede haber una segunda, ¿no? Que está presente. Pero ya para cuando saca este otro libro, que es el de la sanación, yo para ese entonces ya había yo leído y yo había hecho mi propio proceso de observación y yo estaba como más convencida de que teníamos varias heridas al mismo tiempo, ¿no? Y así lo reafirma ella en este otro libro. Dice, es que traemos varias. Por eso este ejercicio que les digo, de dibujar tu cuerpo humano y de ir poniendo, ¿no? Dónde tienes qué herida, para que así puedas decir qué porcentaje de herida, de diferentes heridas tienes. Y entonces puedas... hablamos de sanarlas. Lo que pasa es que pareciera ser, o a mí me hace sentir que al hablar de sanar, estoy teniendo una ilusión de que un día voy a estar sin la herida, que ya va a estar totalmente sanada. Y eso no es verdad. No, no, porque es parte de tu proceso álmico. Es parte de lo que tú vienes a transitar. Es como el mapa. Entonces, por lo menos lo que hasta hoy es como el diseño que traemos, incluye las heridas. Entonces, ese término sanar, digo, lo uso porque precisamente el libro se llama La sanación de las heridas, ¿no? Por eso a mí me gusta más el término de restauración, ¿no? Porque es ir quitando estas capas de suciedad que se nos fueron pegando con el tiempo, ¿no? Para regresar a nuestra esencia. Pero nuestra esencia incluye esas heridas porque es álmico, es un proceso del alma, ¿ok? Entonces, más bien hablamos de trascenderlas, ¿okay? De hecho, hoy quería leerles la última parte de este libro, que habla precisamente de la transformación de las heridas, de la transformación, que ya no me dio tiempo de hacerlo, pero el próximo lunes lo vamos a leer y está muy interesante porque en este capítulo, así tan chiquito, miren, son las últimas hojas, viene el regalo que hay atrás de haber transitado la herida, de vivirla, porque la sigues viviendo, ya la viste, ya la entiendes, ya la vives, pero ahora aprende a moverla, a regularla, a transformarla, ¿okay? Para que estés en este camino, ¿no? De plena transformación, ¿okay? Exacto, exacto. O sea, no quitarlas, sino aprender, reconciliarte, tener una reconciliación, ¿no? Decirle a tu herida o a tus heridas, decirles, te honro, te agradezco, te amo, reconozco tu existencia, reconozco tu presencia en la vida y te doy crédito. ¿Okay? Y ahí hace la magia, ¿no? Esas palabras son mágicas. Hacen la magia porque tu cuerpo inmediatamente detecta esa energía de agradecimiento, de respeto, y entonces empieza
a ayudarte, a empujarte a tu propósito mayor. Por eso es que el cuerpo que tienes es perfecto. Es perfecto porque es un diseño álmico. ¿Ok? Y bueno, hablaremos de otras cosas más adelante, ¿no? Pero, en fin. A ver, esta se llama las 5, casi no, es que me cuesta trabajo ubicarlo en la cámara, pero bueno, son las 5 heridas que impiden ser uno mismo. ¿Ok? La autora es Lise Bourbeau, Lise Bourbeau, Bourbeau. Ahorita te lo escribo aquí en el chat, el nombre de la autora, para que sea más fácil, porque ese es más complicado. Bourbeau. Es francesa, Lise Bourbeau. También tiene este otro libro que es La sanación de las 5 heridas, ¿no? Por la misma autora. Y ella también tiene otro libro que no lo tengo en físico, lo tengo en electrónico, que se llama Obedece a tu cuerpo, que ese también es un gran libro, porque trae una especie de diccionario de los malestares del cuerpo, digamos. ¿Okay? Y bueno, pues así llegamos al final de una transmisión más de los rostros del cielo, del cual quiero leer este es mi libro, Los rostros del cielo, es mi experiencia personal. Y les quiero leer esto que escribí porque tiene que ver precisamente con ese proceso del cuerpo. Y dice así: inundación de emociones encontradas. Esta mañana, antes de bañarme, miraba mi cuerpo en el espejo. Desde hace un par de años ha entrado en un proceso de cambio natural, despidiendo la etapa de fertilidad biológica y dándole la bienvenida al poder de lo masculino en mí. Este proceso ha alterado el acomodo de la grasa en mi cuerpo. Mi ropa ha sido la peor juez de estos cambios, haciéndome sentir incómoda y enojada. Me resisto a pasar por esto, aunque sé que es parte importante de mi madurez, y tengo la intuición de que ese gran poder de bruja, chamana y maga está ahí queriendo manifestarse. Está bullendo en mi interior. Lo siento burbujeante subir por mis entrañas. Lo detengo. Le pido que se espere, que no estoy lista. Voy a la conquista de mi sensualidad y este cuerpo de ahora, según yo, no me ayuda. Miro al espejo mi cuerpo tratando de reconciliarme con esta nueva yo. Logro ver mi abdomen y pienso con culpa. Perdóname por odiarte. Dentro de ti estuvieron mis niñas, mis hermosas y maravillosas niñas. Hoy hechas unas mujeres hermosas y comprometidas con su crecimiento. Dentro de ti estuvieron muchos proyectos personales que no pude llevar a cabo. Misiones abortadas que duele reconocer que no tuve el valor y la entereza de darles vida. Dentro de ti estuvieron todos los proyectos a los que sí he dado a luz y que han llegado a buen término. Dentro de ti crece ahora este gran proyecto de vida que se llama Ivonne. Una piel tersa y sensible, unos ojos color miel que reflejan asombro, unas manos que acarician con suavidad, una boca que expresa ideas con fuerza, unas piernas capaces de sostener mundos, una nariz delicada que se rehúsa a percibir, unos brazos que sostienen, unas cejas tenues que se esconden, un ombligo que conecta linajes,
unos pechos desiguales que nutrieron a dos almas luminosas, una espalda sensual, un cabello lacio y largo, unos lunares oscuros que me han protegido, una cicatriz que me permitió dar vida, unas pecas de familia y una cadera que con fuerza acompaña mi caminar. Pues espero que sigamos en este camino. Me encanta tenerlos aquí, me encanta que pongan sus comentarios, leerlas. Marilis, hola, qué bueno que andas por aquí, gracias. Muchas gracias, gracias por tus palabras. Sí, decirle a todas y cada una de las células de nuestro ser, ¿no? Que las amamos. Totalmente nos relacionamos a través de las heridas. Y ese es también uno de los grandes problemas o asuntos a solucionar. Porque nos relacionamos desde nuestras heridas. Nuestra elección de pareja es desde nuestras heridas. Y eso lo tenemos que transformar, porque va a seguir siendo así. Pero si yo ya lo sé, si esto lo enseñamos a los niños desde que están chiquitos y que vaya siendo parte de su esencia, de su ser, ¿no? De su movimiento corporal, porque el cuerpo que tienen tiene la herida puesta, ¿no? Ya estamos exigiéndoles, sobre todo a los de humillación, exigiéndoles que bajen de peso, cuando es parte de su herida álmica. O al flaquito, exigiéndole que suba de peso y dándole de comer en exceso. Es parte de su alma. Entonces, si nosotros les enseñamos esto desde chiquitos, la relación de pareja va a ser otra, porque cada uno se va a hacer cargo de su propia herida. Lo que hacemos hoy al ser pareja desde nuestras heridas es que yo quiero que tú sanes mi herida y tú quieres que yo sane la tuya. Y eso no es posible, porque cada uno nos tenemos que hacer cargo de lo propio. O sea, el otro me refleja y me ayuda, sí me ayuda, pero si no nos hacemos cada uno cargo de ello, se vuelve un desastre. Entonces, sí, tiene todo que ver con esto. Por eso es un tema tan importante, ¿ok? Y incluye, por supuesto, el que logremos convertirnos en adultos maduros que puedan guiar al niño interno, ¿okay? Este niño interno lastimado. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues las veo, las leo. Ustedes me ven, pero yo las leo el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias por estar aquí. Millones de bendiciones. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Bye.